¿Sabías que casi 7 de cada 10 adultos han vivido un trauma que marcó su forma de pensar, amar o decidir? Lo que pocos saben es que esas experiencias no solo dejan huellas emocionales, reconfiguran la mente, reescriben los circuitos del cerebro y moldean la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Y quizá, sin notarlo, hoy no eres tan libre como crees. En los próximos minutos descubrirás cómo el trauma puede manipular silenciosamente tu mente, haciéndote creer que eres fuerte e independiente, cuando en realidad solo estás sobreviviendo. El trauma no siempre se muestra con lágrimas ni con gritos de dolor. A veces se esconde detrás de sonrisas perfectas, de metas cumplidas, de rutinas impecables. Pero bajo ese orden aparente, el cerebro sigue funcionando en modo defensa. Las experiencias dolorosas activan mecanismos profundos que cambian la manera en que pensamos y sentimos. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que, tras un evento traumático, el cerebro reorganiza su estructura, el sistema límbico, donde habitan las emociones, se vuelve más reactivo, mientras la corteza prefrontal, encargada del razonamiento y la toma de decisiones, reduce su actividad. En otras palabras, el trauma enseña al cerebro a protegerse, no a confiar. Por eso, muchas veces confundimos la independencia con libertad, cuando en realidad puede ser una trinchera invisible. Lo que parece fortaleza, en muchos casos, es solo el resultado de un mecanismo de supervivencia. Y ese mecanismo tiene nombre, hiperindependencia. Este concepto, explicado por psicólogos especializados en trauma, describe una forma extrema de autosuficiencia que nace del miedo. Miedo a volver a ser herido. Miedo a necesitar. Miedo a depender. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, la hiperindependencia se disfraza de virtud. Pero bajo esa máscara, el cerebro sigue luchando contra fantasmas del pasado. Y cuando esa lucha se prolonga, deja huellas profundas. Aislamiento emocional, dificultad para confiar, incapacidad para pedir o aceptar ayuda, y un cansancio mental que se acumula como una carga silenciosa. El trauma no se borra con voluntad ni se supera con frases inspiradoras. El trauma se aloja en la memoria corporal, en la química cerebral, en los reflejos automáticos que desarrollamos para sobrevivir. Por eso, si alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto abrirte con alguien, por qué prefieres hacerlo todo por tu cuenta o por qué sientes que no puedes bajar la guardia, quizá no se trate de carácter, sino de una respuesta inconsciente que tu mente programó para evitar el dolor. Contextualización del trauma y su impacto cerebral. El trauma no es solo una historia que contaste una vez, es una inscripción profunda en la arquitectura misma de tu cerebro. Como creador que lleva una década trabajando con relatos de vida y evidencia clínica, te digo que esa inscripción cambia la forma en que percibes peligro, seguridad y relación. Lo que antes era una reacción puntual se transforma en un patrón automático que dicta respuestas, actitudes y decisiones, y esa transformación ocurre en regiones concretas del sistema nervioso donde residen la emoción, la memoria y el juicio. Cuando una experiencia hiere lo suficiente, la amígdala, que actúa como el guardián emocional, se vuelve más reactiva y aprende a disparar alarmas ante señales que el resto del organismo ya no reconoce como peligrosas. Esa hiperreactividad no es un fallo moral, es una adaptación que en su momento salvó la vida y que hoy puede mantenerte en modo de alerta constante. Mientras tanto, el hipocampo, el lugar donde el cerebro organiza recuerdos y los coloca en tiempo y contexto, sufre una tensión que dificulta distinguir el pasado del presente. Como narrador de historias clínicas, veo que las memorias traumáticas se conservan desordenadas y revientan en momentos inesperados, como fotografías que aparecen fuera de lugar dentro de un álbum. Esa desorganización de la memoria no es caprichosa, altera la capacidad de integrar experiencias y, con ello, la posibilidad de aprender que no todas las situaciones son equivalentes a la herida original. A su vez, la corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional y el pensamiento reflexivo, se ve debilitada por la sobrecarga, y esa debilitación reduce la capacidad para modular impulsos y decisiones, dejando al individuo más vulnerable a respuestas automáticas y menos capaz de elegir conscientemente. Desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo entero responde, el eje que regula el estrés incrementa la producción de hormonas que mantienen al organismo en alerta, y con el tiempo esa sobreexposición condiciona reacciones físicas persistentes como tensión crónica, alteraciones del sueño y procesos inflamatorios que afectan la salud integral. La experiencia clínica confirma que el trauma no es solo psicológico, es una condición biopsicosocial que produce efectos visibles en la conducta y mensurables en el cuerpo. Estos cambios neurobiológicos tienen consecuencias prácticas y cotidianas. Por ejemplo, alguien que ha sufrido abuso o abandono puede interpretar una crítica menor como una amenaza grave, retirarse de relaciones o negarse a confiar porque su cerebro propone que esa es la estrategia más segura. Comprender que el trauma remodela el cerebro nos libera de la culpa y nos coloca en la posición de observadores informados. No eres perezoso, no eres débil, no eres defectuoso. Eres un organismo que aprendió a sobrevivir en contextos adversos.
Ese aprendizaje tiene sentido en el pasado, pero en el presente puede sabotear la libertad emocional que buscas. La neuroplasticidad, sin embargo, trae una esperanza concreta. El mismo cerebro que se adaptó al daño tiene la capacidad de reorganizarse y recuperar funciones de regulación y conexión, y esa capacidad se activa mediante intervenciones específicas, exposición segura a nuevas experiencias y prácticas sostenidas que reentrenan las vías neuronales. La reticencia a buscar ayuda. Esta señal es la más engañosa de todas, creer que no necesitas a nadie. Desde pequeños, muchos aprendimos que depender de otros es peligroso. Algunos crecieron viendo cómo la confianza se rompía una y otra vez, cómo el apoyo se convertía en decepción, cómo el amor terminaba en abandono. Y el cerebro, que está diseñado para protegerte, interpretó esa experiencia como una lección: si confías, sufres. Si pides ayuda, te fallan. Si te acercas, te lastiman. Con el tiempo, esa conclusión se convierte en una ley silenciosa que rige cada relación, cada proyecto, cada decisión. Te convences de que puedes con todo. Y aunque la sociedad aplauda esa aparente fortaleza, lo que ocurre dentro es muy distinto. El sistema nervioso sigue en alerta, preparado para cualquier amenaza. La psicología contemporánea ha identificado este patrón como un mecanismo de defensa típico del trauma relacional. No pedir ayuda no es orgullo, es prevención. Es una forma de mantener el control ante lo imprevisible. Sin embargo, ese control tiene un precio alto: el aislamiento emocional. Cuanto más intentas demostrar que no necesitas de nadie, más te separas del contacto humano que podría ayudarte a sanar. Personas que cargan con esta hiperindependencia suelen vivir agotadas. Son las que se esfuerzan en silencio, las que nunca se quejan, las que siempre están bien. Pero detrás de esa imagen hay una mente que no descansa. Porque hacer todo solo es vivir en modo supervivencia. Es decirle al mundo que no confías, pero sobre todo, es decirle a tu propio cerebro que sigue en peligro. Diversas investigaciones en salud mental muestran que quienes evitan pedir apoyo profesional o emocional presentan niveles significativamente más altos de ansiedad, depresión y agotamiento. No es casualidad. Pedir ayuda no es solo una acción social, es una señal biológica que le comunica al cerebro que ya no está solo. Que puede bajar la guardia. Que no tiene que seguir en guerra. La reticencia a buscar ayuda no es un rasgo de carácter ni una falla de personalidad. Es el eco de una mente que aprendió que la vulnerabilidad cuesta caro. Pero la paradoja es que, sin vulnerabilidad, no hay sanación posible. La independencia absoluta, cuando nace del miedo, se convierte en prisión. Dificultad para expresar vulnerabilidad. La incapacidad para mostrarse vulnerable suele ser una de las consecuencias más invisibles del trauma. No se trata solo de orgullo o carácter fuerte, sino de un mecanismo de defensa aprendido para evitar el dolor. Estudios del National Center for Biotechnology Information muestran que quienes crecieron en entornos donde expresar emociones era castigado o ignorado, desarrollan respuestas de autoprotección que suprimen cualquier muestra de debilidad. En términos neuropsicológicos, el cerebro asocia la vulnerabilidad con peligro y activa las mismas rutas que se disparan ante amenazas físicas. Investigaciones de la Harvard Medical School revelan que el trauma interrumpe la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, dificultando el procesamiento emocional y reduciendo la capacidad de comunicar lo que se siente. Así, el individuo no solo teme ser herido, sino que literalmente le resulta más difícil poner en palabras su mundo interno. Esta desconexión explica por qué muchos adultos funcionales y exitosos mantienen una imagen de fortaleza constante, aun cuando experimentan soledad, ansiedad o agotamiento. La psicóloga Brené Brown ha documentado durante 2 décadas que la vulnerabilidad no debilita, sino que crea conexión y confianza. Sin embargo, para quienes han sobrevivido al trauma, abrirse emocionalmente implica revivir experiencias de exposición o abandono. De ahí nace la hiperindependencia, esa necesidad de resolver todo por cuenta propia para no depender de nadie. Pero al hacerlo, se perpetúa la distancia emocional y se bloquea la posibilidad de relaciones genuinamente seguras. Un estudio de la University College London demostró que las terapias centradas en la regulación emocional y la autocompasión pueden revertir parcialmente esa rigidez emocional, fortaleciendo los circuitos neuronales vinculados a la empatía y la seguridad. El proceso no consiste en forzarse a ser débil, sino en reeducar al cuerpo para entender que mostrarse vulnerable hoy ya no es una amenaza. Autodescuido emocional. El autodescuido emocional no siempre se ve como un síntoma de trauma, pero es uno de los más comunes. Quienes lo padecen suelen cuidar de todos menos de sí mismos, sin notar que esa entrega desmedida es una forma de evasión. Investigaciones de la American Psychological Association han mostrado que muchas personas con antecedentes de trauma complejo desarrollan una desconexión con sus propias necesidades emocionales como mecanismo de supervivencia. Atender al otro se convierte en una forma inconsciente de evitar el propio dolor.
Estudios del King's College London indican que el trauma altera el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, volviendo difícil identificar señales internas como cansancio, tristeza o frustración. Esa falta de registro corporal genera una vida en piloto automático, donde el individuo mantiene rutinas exigentes sin reconocer el agotamiento acumulado. Desde fuera, parecen fuertes y productivos, por dentro, su sistema emocional opera en silencio y sin atención. La doctora Judith Herman, pionera en el estudio del trauma, describe este fenómeno como abandono interior aprendido, una respuesta que se origina cuando cuidar de uno mismo alguna vez fue inútil o peligroso. El cerebro, entonces, deja de asociar el autocuidado con bienestar y lo interpreta como una pérdida de tiempo o una señal de debilidad. Con los años, ese patrón puede derivar en depresión funcional, dificultad para descansar o incluso una identidad construida en torno al sacrificio. Sin embargo, la neuroplasticidad ofrece una salida. Investigaciones recientes del Trauma Research Foundation muestran que reintroducir prácticas simples de autoconexión, como reconocer emociones básicas, escribir sobre ellas o validarlas sin juicio, reactiva circuitos cerebrales vinculados al placer y la regulación emocional. El cambio comienza con un gesto mínimo, volver a escucharse. Miedo a la intimidad / apego inseguro. El miedo a la intimidad es uno de los efectos más sutiles del trauma. No siempre se expresa como rechazo abierto, sino como una tendencia constante a mantener distancia emocional incluso con personas queridas. Según un estudio de la University of Toronto, el cerebro de quienes han experimentado abandono o traición activa el sistema de alerta cuando alguien se acerca demasiado, interpretando la conexión emocional como una amenaza. En lugar de sentir seguridad, sienten riesgo. La doctora Mary Ainsworth, reconocida por sus investigaciones sobre el apego, demostró que la infancia marca la forma en que aprendemos a vincularnos. Cuando el entorno es impredecible o doloroso, el niño internaliza la idea de que depender de alguien es peligroso. De adultos, esas huellas se transforman en vínculos superficiales, evasivos o en la necesidad constante de mantener el control para no volver a sufrir. Investigadores del University College London hallaron que este tipo de apego inseguro altera la producción de oxitocina, la hormona asociada con la confianza y la conexión. Por eso, para muchos sobrevivientes de trauma, el amor se siente como una amenaza biológica, un estado que activa más ansiedad que calma. Y aunque anhelan cercanía, inconscientemente sabotean cualquier intento de intimidad real. Sin embargo, este patrón no es permanente. La terapia basada en apego y la reeducación emocional han mostrado resultados prometedores en la reconstrucción del sentido de seguridad relacional. Aprender a tolerar la cercanía, pedir apoyo y aceptar el afecto sin miedo son actos de valentía que reconfiguran el cerebro. Necesidad constante de control. La necesidad de control es, en muchos casos, el reflejo más visible de un trauma no resuelto. Detrás de esa obsesión por planificar, decidir o anticipar cada detalle se esconde un miedo profundo a la vulnerabilidad. Investigaciones del Harvard Center on the Developing Child revelan que el cerebro traumatizado mantiene una hiperactivación constante en la amígdala, el centro del miedo, lo que genera una intolerancia al imprevisto. Controlar se vuelve una estrategia de supervivencia, una forma de calmar el caos interno que alguna vez fue incontrolable. La doctora Bassel van der Kolk, experta en neurociencia del trauma, describe este fenómeno como el intento del cuerpo por crear predictibilidad en un mundo que alguna vez fue peligroso. Cuando la mente experimenta una pérdida o traición abrupta, aprende a asociar el descontrol con el dolor. Por eso, la persona hiperindependiente no solo busca autonomía, busca garantías de que nadie más podrá lastimarla. Cada decisión, cada rutina y cada límite férreo son formas invisibles de decir, no volveré a quedar expuesto. Un estudio multicéntrico realizado por la World Psychiatric Association en 2023 encontró que este tipo de control excesivo está vinculado con niveles altos de cortisol y menor flexibilidad cognitiva. Dicho de otro modo, mientras más se intenta controlar el entorno, más estrés sufre el cuerpo. Paradójicamente, la rigidez que nace del miedo termina reproduciendo el mismo sufrimiento que intentaba evitar. Superar esta dinámica requiere reeducar la confianza. No se trata de rendirse al caos, sino de aceptar que el control absoluto es una ilusión. Terapias como la somática o la de exposición gradual han demostrado que cuando una persona aprende a tolerar lo incierto, sin huir ni sobreprotegerse, el sistema nervioso empieza a regularse. La verdadera fortaleza no está en controlar cada resultado, sino en aprender a fluir sin perder el centro. ¿Y bien? Reconocer estas señales no es un ejercicio de autocrítica, sino de conciencia. Cada uno de estos comportamientos, la reticencia a pedir ayuda, el rechazo al apoyo, la dificultad para ser vulnerable, el autodescuido emocional, el miedo a la intimidad y la necesidad constante de control, no son defectos de carácter, sino huellas de un cerebro que aprendió a sobrevivir. La hiperindependencia no nace del orgullo, sino del dolor.
Es la estrategia más elegante que el trauma ha diseñado para mantenernos a salvo, aunque ese a salvo signifique vivir desconectados del mundo y de nosotros mismos. El Instituto de Neurociencia de la Universidad de Zúrich explica que el trauma no solo altera la memoria, sino también la percepción de seguridad. Por eso, cuando alguien vive demasiado tiempo en modo supervivencia, su sistema nervioso deja de distinguir entre peligro real y emocional. Cualquier vínculo, cambio o gesto de dependencia puede sentirse como una amenaza. Lo que antes fue una respuesta protectora, se convierte con el tiempo en una prisión invisible. Pero el cerebro tiene una capacidad infinita para sanar. Estudios del National Institute of Mental Health muestran que con acompañamiento terapéutico y prácticas de autorregulación, las conexiones neuronales pueden reestructurarse, reduciendo la respuesta de hipervigilancia y recuperando la sensación de calma. Sanar del trauma no es olvidar lo vivido, sino aprender a vivir sin que el pasado decida por nosotros. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es el lenguaje de la sanación. Permitirnos pedir ayuda, mostrar lo que sentimos y aceptar la presencia del otro no nos resta fortaleza, la redefine. Es el acto más valiente de todos, porque implica confiar otra vez en un mundo que alguna vez nos falló. Como escribió el psiquiatra Boris Cyrulnik, la resiliencia no borra la herida, pero enseña a vivir con ella hasta que deje de doler. Si reconoces algo de ti en estas señales, no estás solo. Miles de personas en el mundo están aprendiendo a soltar el control, a descansar sin culpa y a confiar en que pedir ayuda no es caer, sino levantarse de otra manera. La sanación comienza con un paso pequeño, admitir que mereces vivir sin miedo. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final.